Exactamente, los pediatras hoy festejando su día, también ya que estamos con temas médicos, es el Día Mundial de la Osteoporosis, el día de hoy, este 20 de octubre, y es el día en que vamos a tocar también un tema vinculado a la cardiología intervencionista, porque días pasados estuvimos participando en una conferencia de prensa sobre el tema en el marco del Congreso Argentino de Cardiología, como dijimos el otro día, uno de los más importantes del mundo. Creo que es el cuarto congreso que se realiza a nivel mundial, digamos, en importancia, y que tuvo la participación de muchísima gente en el marco del predio ferial de la Rural. Y dentro de todas las especialidades cardiológicas, estuvimos participando de esta charla sobre angioplastias, un procedimiento mínimamente invasivo de gran aceptación entre los pacientes, a propósito, también de una encuesta que se hizo respecto de cómo ven los pacientes este tema. Y lo tengo en línea al doctor Guillermo Martino, que es médico especialista en cardioangiología intervencionista, que es miembro del comité de docencia del CASI, que es el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. Los saludo al doctor Martino, muy buen día, Alejandra Zúcar y Carlos Cleriche, que estamos en Cadena Eco, ¿qué tal? Hola Carlos, Alejandra, ¿cómo le va? Muy bien, aquí atentos a ver qué es lo que están diciendo los pacientes. Sí, yo voy a decir una cosa, porque me voy a sentir mal si decimos cómo le va, cómo está, porque a veces, uno no conoce, tratándose de un médico, no nos tuteamos, pero con el doctor Martino tenemos una particularidad, somos vecinos, tenemos hijos que comparten una actividad deportiva, y casualmente nos encontramos en el marco de esta conferencia de prensa, y estamos charlando con él ahora al aire, ¿no, Guillermo? Sí, así es, Carlos. Nos conocíamos, un poco. sí, nos conocíamos en zapatillas y después nos pusimos el delantal y el micrófono de periodista y hoy nos encontramos en este aire que nos va a comunicar a ver qué es esto que está pasando. En primer lugar, contarles me parece un poquito qué es la angioplastia. La angioplastia es un procedimiento que nosotros hacemos por vía percutánea, o sea, por un pinchazo en la muñeca o por un pinchazo en la ingle, y llegamos con catéteres muy finitos hasta el corazón, hasta las arterias que rodean al corazón, y hacemos el diagnóstico si hay obstrucción o no de alguna de estas arterias. Y esto es muy importante porque es la principal causa de infarto, y el infarto es una causa de mortalidad muy alta en el mundo. Con la angioplastia, sobre todo con la angioplastia programada, lo que nosotros hacemos es desobstruir las arterias y prevenir en muchos de estos pacientes la probabilidad de un infarto o de un cuadro más crónico que la insuficiencia cardíaca. Y entonces, a través del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, que es donde nosotros estamos nucleados, se hizo una encuesta a los pacientes directamente para que nos cuenten su experiencia después de haber pasado por una angioplastia. Y si bien nosotros como médicos lo sospechamos, esto nos confirma, digamos, lo bien tolerado que es este procedimiento en los pacientes, ¿no? Uh-huh. Claro, vamos a compararlo con lo que se hacía antes, que era, en estos casos, por ahí, una operación a corazón abierto, ¿no? Claro, exactamente. La operación de corazón abierto, que todavía se sigue usando, fue la que inventó el doctor Favaloro allá en fines de la década del 60, de a poco se va reemplazando cada vez más por este procedimiento que se llama mini invasivo, que también es un procedimiento que tiene, digamos, su riesgo, pero claramente es mucho más cómodo para el paciente y es mucho menos invasivo. Uh-huh, correcto. Las cosas han cambiado notoriamente, y esto de no ser invasivo, esto de prácticamente tener un post momento de intervención, digamos que prácticamente uno en 24 horas, 48 horas está retomando casi la actividad normal, ¿no? Sí, eso es uno de los datos importantes que nos dio esta encuesta de aproximadamente 420 pacientes, de los cuales el 80% a los 15 días ya estaban trabajando con sus tareas habituales, y el 40% a la semana. No nos olvidemos que es una intervención en el corazón, estos pacientes tienen un cuadro serio y por eso llegan a esto, y que estén a las 48 horas en la casa y a los 15 días completamente restituidos a la actividad laboral es muy importante.
Pero es muy importante también decir que tratándose de un procedimiento tan poco invasivo, que casi pasa inadvertido en sus consecuencias y demás, lo que se hablaba también es que esto no quiere decir que no se deban atacar las razones o las causas de la enfermedad que tiene el paciente, porque no es cosa de que porque, bueno, sea sencillo de resolver en un momento de la vida, uno pueda seguir la vida como si nada hubiera pasado, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy importante la que me hace Carlos, porque en realidad lo que suele pasar que los pacientes tienen, o tenemos, mejor dicho, porque en realidad los médicos nos quedamos excluidos de esto, un gran susto inicial, quedamos con la promesa de cumplir todo al pie de la letra y después, digamos, nos vamos olvidando de esto que nos pasó y entonces vamos abandonándonos nuevamente en el sedentarismo, en el aumento de peso, en abandonar ciertas medicaciones para el colesterol. Sabemos que un 40% de los pacientes no abandonan el hábito de fumar y eso, digamos, hace que este procedimiento que se haga muchas veces deba repetirse o que el paciente, a pesar de tener una angioplastia, termine igual con un infarto. Claro, ese es el tema. Y recordar que esto ocurre por el deterioro, ¿no? No es, en estos casos, en muchos casos ocurriría por el deterioro del maltrato del cuerpo anteriormente. Sí, creo que la calidad de vida que estamos llevando hoy, a pesar de cómo ha aumentado el conocimiento médico, no ha mejorado la calidad de vida. Tenemos más estrés, tenemos peor dieta, ahora se está combatiendo fuertemente el tabaquismo, pero por ejemplo, en los pacientes jóvenes, el tabaquismo es la principal causa de infarto. Claro. El tabaquismo, bueno, y después, bueno, el tema del colesterol, de las estatinas se habló mucho, ¿no? De algunos mitos, el otro día lo hablábamos también con otro cardiólogo, algunos mitos que hay en la cardiología, y que hay que desterrar, ¿no? Y que en general el tratamiento del colesterol, por ejemplo, es una de las prevenciones muy importantes para no llegar a estas situaciones de tener que hacer una intervención. Sí, afortunadamente los medicamentos que sirven para disminuir el colesterol han mejorado notablemente y prácticamente hoy no tienen efectos adversos, con un beneficio sobre la sobrevida de los pacientes incalculable. Entonces me parece que es importante recalcar la utilización de esta medicación, que antiguamente era bastante mal tolerada y hoy por hoy prácticamente no tiene efectos adversos. Por supuesto, siempre con los controles médicos pertinentes, ¿no? Uno de los temas de la encuesta, como decía el doctor Martino, era qué conductas corregían los pacientes después de una intervención, de una angioplastia, por ejemplo, ¿no? Y hablaba de que, bueno, muchos cambian las características de su vida en cuanto al ejercicio, o la alimentación, o el dejar de fumar, y bueno, ahí cada uno exponía las conductas que había cambiado. Pero uno de los más preocupantes era esto, ¿no? El punto, por ejemplo, que el 40% seguía fumando, ¿no? Sí, exactamente. Y otro tema importante es el sedentarismo, y todos debemos saber que uno no se debe transformar, o no tiene por qué transformarse en un deportista, sino simplemente caminar 30 minutos por día. Claro. Esto, si nosotros lo logramos después de una angioplastia, estamos hablando de una prevención secundaria, pero esto lo podemos hacer en pacientes que nunca se sometieron a una angioplastia y que nunca tuvieron un problema cardíaco. Entonces, si sumamos las estatinas por un lado, siempre bajo prescripción médica, el tomar una aspirineta diariamente y el ejercicio, estamos reduciendo notablemente el riesgo no solamente de infarto, sino también de accidente cerebrovascular. Claro. Bueno, en la presentación que hizo el doctor Martino el otro día con los periodistas, se hizo también una evolución muy importante de la historia de todo este avance científico que lleva a una intervención tan poco invasiva como la angioplastia o la colocación de un stent. Y en esa historia, bueno, aparecieron nombres muy importantes. Yo quería destacar en esta nota, ya lo mencionó el doctor, a René Favaloro como uno de los pioneros en uno de los rubros, y quería mencionar también una nota que apareció ayer domingo en el diario Clarín, en Historias de Vida, con el doctor Luis de la Fuente, un riojano pionero de la cardiología intervencionista en el país, que rescata a diario de la muerte a pacientes
anónimos y también famosos, ¿no? Porque ha tenido una larga lista de famosos que pasaron por sus manos y que también es otro hito en el ámbito de la cardiología intervencionista, ¿no? Sí, el doctor de la Fuente es alguien para destacar, porque él fue quien trajo la cardiología intervencionista a la Argentina allá a principios del año 70, en ese momento en el Sanatorio Güemes, donde había poca gente que creía en la utilidad de estos procedimientos. Esto se empezó primero haciendo procedimientos diagnósticos, encontrando las obstrucciones en las arterias del corazón, y en general estos pacientes se tenían que operar del corazón o directamente hacer un tratamiento médico porque no había mucha expectativa de poder solucionarlo. Después, en el año 77, hay un médico alemán que se llamó Brunzig, que según cuentan en una época, el mismo doctor de la Fuente lo cuenta, en una época vivió en la Argentina cuando era muy chico, en la posguerra, y fue quien descubrió, digamos, la angioplastia coronaria, que es dilatar con un globito donde está obstruida la arteria. Eso fue en el año 77, y en la Argentina ya en el año 80 se estaban haciendo angioplastias. Y estas angioplastias en ese momento se hacía solo con un balón, y pasaba que muchas veces se volvía a cerrar en forma inmediata o a muy corto plazo. Y entonces otro argentino que también cambió la historia de la humanidad, que fue el doctor Julio Palmás, diseñó una especie de stent, de rulero de acero inoxidable, que se llama stent, y eso, digamos, cambió la historia de la angioplastia. Así que tenemos varios argentinos que están metidos en la historia mundial gracias a los descubrimientos, ¿no? Después vinieron los stent con medicación, que ya son una realidad hoy, y decían, en el futuro tendremos ya casi en el 90 o 100% de los casos los stent que se disuelven solos con el tiempo, ¿no? Sí. Los stent con droga que liberan una medicación para disminuir lo que se llama restenosis, que es la posibilidad que se vuelva a cerrar el vaso, hoy se usan aproximadamente el 60% de los pacientes. Esto se va liberando en poco tiempo la medicación, y entonces trata de prevenir la restenosis. Pero está en diseño nuevos estenos, nuevos dispositivos, que con los años se disuelven por completo, se cumple la función que tiene que cumplir en un momento, y después con el tiempo se va desintegrando, y en el paciente queda como que nunca hubiera tenido un stent, lo que es algo muy, muy futurista, pero que ya está empezando a hacerse real. Estupendo. Bueno, la tecnología puesta al servicio de la salud. Doctor Guillermo Martino, bueno, un gusto entonces, Guillermo, haber charlado contigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Carlos y Alejandro, por el llamado. Muchas gracias. Al contrario. Médico especialista en cardioangiología intervencionista, miembro del comité de docencia del Colegio de Cardiólogos Intervencionistas, el doctor Guillermo Martino nos presentaba este tema y bueno, y aprovechamos para hacer alusión. Les recomiendo la nota que el mismo Martino el otro día me decía, hay que charlar con el doctor de la Fuente porque es una verdadera Biblia viviente de este tipo de temas, de la cardiología y de los avances tecnológicos, y por la cantidad y calidad de pacientes que ha tratado. Y también, bueno, en la mención del doctor Favaloro, justo tengo una invitación de Random House, del editorial, que se va a presentar este jueves. No voy a estar en Buenos Aires, pero se lo cuento a ustedes por eso anticipadamente, el libro Favaloro, El corazón en las manos, del doctor Fernando Bullón, coordinación del profesor doctor Guillermo Jaime Echeverry, en la charla, este jueves 17:30 en el Hotel Interamericano. Allí va a estar, no, está mal en la presentación, es el Intercontinental, ¿no? Pusieron Hotel Interamericano, veo Moreno 809, no, es el Intercontinental, sí, Buenos Aires, en Salón Montserrat B. Así que en el Hotel Intercontinental, allí se va a hacer la presentación, el jueves 17:30, el libro Favaloro, El corazón en las manos, historias en el quirófano del hombre que revolucionó la cardiología, entre otros grandes personajes, uno de los más importantes, ¿no? Y hoy podemos hablar de